Buenos días, bienvenidos a esta sesión de Leer la Ciudad, del Club de Lectura en Línea de la Editorial El Caminante. Este proyecto es posible gracias al apoyo de Deriv Lab y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Mi nombre es Jimena Ocampo y hoy los invito a conversar con nuestros invitados Alejandro de Cos, Guadalupe Granero y Janina Zagal sobre este interesante libro Ciudades Rebeldes, escrito por David Harvey. Bueno, a quienes nos siguen en vivo, les recuerdo que pueden participar de la conversación o hacernos llegar sus preguntas por redes sociales utilizando el hashtag Leer la Ciudad o conectándose con la editorial El Caminante a través de perfiles de Facebook, Twitter o YouTube. Y bueno, bienvenidos a nuestros invitados, bienvenidos a quienes nos siguen en vivo. La conversación es toda suya. Adelante. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Guadalupe. Buenos días, Alejandro. ¿Cómo están? Bien. Hola, bien, gracias. ¿Ustedes? Muy Bien, bien. con frío. En el invierno santiaguino. En ¿Qué el tal? invierno porteño, desde Buenos Y yo en Aires el a calor de Londres, que no tiene ningún sentido, pero aquí estamos. Muy bien. No sé si alguno quiere comenzar o... Dale nomás. Sí. Bueno, comentamos antes de partir el video que sería interesante conversar sobre cómo cada una de nosotras se aproximó a David Harvey. Mi nombre es Janina Zagal, soy profesora de Historia y Geografía, trabajo temas de planificación urbana desde el enfoque de género, soy activista por los derechos de las mujeres en Chile. Y mi aproximación con Harvey tiene que ver con una intencionalidad epistemológica y un quiebre que se produce en Chile, donde la formación de geógrafos, de profesores de historia y geografía, tenía un enfoque profundamente positivista hasta ya avanzados los años 2000. Y se produce por primera vez hace aproximadamente una década la introducción de ciertos contenidos desde la geografía crítica. Por primera vez se empieza a leer a Harvey, a Lefebvre, a Smith, a Peck, qué sé yo, y se integran entonces a las mallas curriculares y en esa vuelta es que yo conozco mi tesis de pregrado a David Harvey y con esta cosa que vuela la cabeza, ¿verdad? Que es esta lectura del capital y de la teoría del valor en clave territorial. Y además tengo la oportunidad de conocerlo el año 2011, visita a Chile en el marco de las movilizaciones estudiantiles, y luego regresa en 2015. Como ustedes saben, tiene o sea, tiene una cercanía teórica, política con Chile. Él, varios de sus libros le ha dedicado especial interés a la instalación del neoliberalismo en el urbanismo y la planificación chilena. Y en ese contexto, entonces, que viene un poco a irrumpir los estudios urbanos en Chile. Hoy día ya es muy conocido, pero hace 10 años entonces no se producía esto, por lo menos disciplinarmente en Chile. No sé ustedes cómo se acercan al autor. ¿Voy, Alejandro? Sí, tú si quieres y después yo. Me presento un poco. Mi nombre es Guadalupe Granero, yo soy urbanista, soy investigadora y docente de la Universidad de Buenos Aires. Y mi llegada a Harvey tiene que ver mucho con el campo de la planificación urbana, de los estudios urbanos en general. Obviamente Buenos Aires comparte algo con Santiago, digo, desde las luchas urbanas de los últimos años en el Cono Sur, hay algo que Harvey siempre viene a traer de reflexiones que tienen mucho anclaje en las luchas urbanas. Entonces, si bien mi llegada fue más desde un lugar teórico, como digo, como un autor más que uno empieza a leer y a entender y a tener una visión más desde la geografía, pero también con mucho impacto en la economía urbana. Después, la lectura en realidad con Harvey, el vínculo con Harvey, avanza desde la posibilidad de pensar desde un cuerpo teórico mucho más largo y más histórico y más conceptual, cuestiones muy concretas que están pasando en los últimos años en relación a, en un sentido amplio, el derecho a la ciudad, pero después a luchas particulares. Creo que Harvey lo que tiene es una capacidad enorme de poder entender y darnos herramientas como para pensar algunas de estas cuestiones que están pasando. También es un asiduo visitante de Buenos Aires, así que en varias ocasiones
lo escuché en sus conferencias, o sea, es alguien clarísimo y con una mirada muy, muy aguda, muy anclada en el territorio. Así que creo que Ciudades Rebeldes también es una muy linda manera de entrar para los que no hayan leído, porque es probablemente de estos libros que más movilizan, que tienen una carga teórica importante, pero que sobre todo lo que tienen es la capacidad de sensibilizar y de conectarnos con lo que está pasando, más allá de las propias ciudades en las cuales vivimos. Bueno, ahora sí me presento. Mi nombre es Alejandro de Cos. Soy estudiante del doctorado en Sociología en London School of Economics, que es donde estoy ahorita. Y pues bueno, llegué a Harvey como parte de una transformación disciplinar, ¿no? Yo soy internacionalista por formación de pregrado y muy descontento con lo que yo percibía como una falta de discursos teóricos y analíticos y herramientas para entender el mundo. Empecé mi propio camino para lo que hago ahora, que son estudios urbanos. Estoy en un departamento de sociología, pero bien podría estar en uno de geografía y probablemente me haría mucho más feliz. Pero bueno, aquí estoy ahora. Y en ese camino fue que me encontré con Harvey y creo que lejos de entrarle por sus textos más cercanos al capital, más teóricos, creo que empecé justamente por esta otra faceta de Harvey, que es la que, como Guadalupe mencionaba, como la que es más capaz de movilizar y que creo que es algo que disfruto particularmente de este libro, es claro, es sencillo, pero no por ello simple, y creo que es una de las cosas más maravillosas para mí de Harvey, que es la claridad con la cual se expresa y como bien dices también en vivo para mí es muy impresionante ver a alguien pararse, tener una hora para hablar una hora, decir todo lo que tiene que decir y terminar sin que haya ninguna duda ahí. Entonces, para mí eso es muy poderoso. Y pues, más allá de eso, digamos que fue parte central de la forma en la cual yo aprendí a pensar el territorio, aprendí a pensar la ciudad, y siempre para mí es un gusto volver a él y a sus textos y seguir avanzando en el entendimiento de las ciudades en las que vivo, pues a través de sus ojos y de sus lecturas, y que además a mí también me ayuda a pensar un poco la ciudad en relación con lo no urbano, ¿no? Lo urbano como un proceso que creo que es algo que también vale la pena explorar. A mí me llama mucho la atención a propósito de este aniversario del Mayo francés, que me imagino que en sus respectivos lugares de estudio y países se ha hecho también todo un balance. Me llama mucho la atención cómo parte tomando a Lefebvre como eje central, una especie de reconocimiento donde él nos viene a decir que él no es el primero, digamos, en hacer este análisis desde el marxismo anclado en el espacio, sino que le otorga a Lefebvre esta categoría de descubridor, y me gustó mucho una frase que dice como captador del dolor existencial de una crisis agónica de la vida cotidiana en la ciudad. Como lo presenta como una persona muy sensible a algo que la izquierda todavía carece a juicio de Harvey, y que esta crítica que a mí me parece más orgánica y vital para las organizaciones latinoamericanas, y en el caso de Chile con mucha fuerza, que es no mirar los procesos urbanos dentro de las lógicas de acumulación capitalista, o mirarlos más bien como algo residual y no como algo central. Entonces, cuando él menciona, el primer movimiento político que menciona es el movimiento radical de acción vecinal. O sea, ya fija desde el principio del libro un eje clave en recuperar esta tradición marxista de lectura de lo urbano. Y al igual como comparto lo que dicen ustedes sobre este libro esperanzador, ¿verdad? Hay libros que uno termina con un poco de depresión, pero en este caso hay una esperanza que también se ve en su otro libro, en el Espacio de Esperanza, ¿verdad? Que es como reivindicar aquellas posibles salidas, buscar los nudos, buscar algo diferente, como este concepto incluso existencial de decir cómo damos inicio a algo nuevo, algo que, porque también, y me pareció muy central también rescatar esto como de, ¿cuál es el derecho a la ciudad? ¿Cuál es, dice, este significante vacío que va a ser llenado por alguien? Y esta añoranza de un pasado que parece ser mejor, o sea, ¿cuál es ese derecho que busco? ¿Está en el pasado? ¿Está en una idea futura? Como me parece bien interesante esa primera tensión.
Sí, hay una cuestión que me parece interesante sobre lo que mencionás de Lefebvre, y creo que es por ahí, para mí, de las cosas más, de las ideas más fundacionales de este libro y de otros libros de Harvey, y en todo caso es algo que atraviesa todo el debate del derecho a la ciudad, que es que cuando él retoma Lefebvre, dice Lefebvre en esta sensibilidad que tuvo, en esta capacidad de conmoverse por la realidad, lo que afirma es, el derecho a la ciudad no es una entelequia teórica, sino que es algo que surge de las luchas urbanas. Esa definición que él retoma de Lefebvre del derecho a la ciudad como llanto, es decir, como la expresión de la angustia ante las situaciones alienantes de la urbanización y de las ciudades capitalistas, y demanda, es decir, acompañado con esa angustia también la posibilidad de manifestarse y de reivindicar otros modelos posibles y de luchar por otros modelos posibles. Esa definición doble de llanto y de demanda es algo que está anclado en las luchas de ese momento, en cómo las ciudades en los 70 o en los 70 en Occidente, las grandes capitales empezaban a mostrar problemas que atravesaban las cuestiones más de política urbana, pero que también atravesaban cuestiones más de la sociedad urbana, que es una de las ideas también fuertes del derecho a la ciudad, ¿no? Cuando hablamos de derecho a la ciudad no es solamente una cuestión física, infraestructural o estructural o arquitectónica de la ciudad o de modelos de espacio, sino también son de modelos de sociedad. Entonces, yo creo que una de las ideas más importantes con las cuales uno arranca leyendo Ciudades Rebeldes, y probablemente con una de las más fuertes con las cuales también lo termina, es esta idea de que el derecho a la ciudad es algo que está en la misma calle, más allá después de que uno pueda hacer estas conceptualizaciones y estas teorizaciones. Y creo que eso también es una de las ideas potentes que nos permiten pensarlo hoy en día. Es decir, eh, ¿qué es lo que este cuerpo teórico y estas conceptualizaciones nos aportan a la lucha? ¿En qué medida pensar, reflexionar, teorizar y conceptualizar es algo que puede tener un poder transformador? Y a la inversa, ¿qué es lo que está pasando en el territorio que puede empezar a redefinir esto que vos decías, cuando el derecho a la ciudad es algo que en sí no tiene una definición taxativa y que bordea una definición abierta, no, yo no diría que vacía, pero sí abierta a transformaciones, a reformulaciones? Bueno, ¿cómo hacemos para cargarlo de contenido y para pensarlo, por ejemplo, como bien lo planteabas, 30 o 40 años después de esa formulación original, y en un contexto totalmente distinto geográfico, cultural, como el de América Latina, ¿no? Distinto a lo que estaba pasando en la Europa o en el París de los 70. Sí, justamente en esta última reflexión sobre, digamos, las diferencias, las formas, digamos, de analizar realidades urbanas concretas y distintas, donde encuentro particular fuerza en pensar a través de Harvey. Creo que parte de la forma en la cual considera de manera central no solamente la construcción teórica del derecho a la ciudad, sino, digamos, su contenido empírico. Y aquí quiero hacer una anotación que a mí me parece interesante desde que leí este libro por primera vez, que es que me resulta muy interesante cómo posiciona Harvey el discurso del derecho a la ciudad como un derecho colectivo en un momento en el cual las izquierdas, al menos en bastantes lugares del mundo, si no es que en todos, estaban muy enfocadas con la idea de la representación y los derechos individuales, ¿no? Entonces me parece que la movida estratégica y política, que también es una movida teórica, de posicionar el derecho a la ciudad como un derecho colectivo, abierto sí, pero ya digamos con esta base común, es un movimiento muy importante. Y me pregunto constantemente cómo podríamos entender el derecho a la ciudad, ya no frente al mayo del 68, sino incluso frente al momento en el cual el libro fue escrito, que me parece que también se refiere a otro momento. Digo, me estoy saltando al final y una disculpa, pero habla ahí sobre Occupy Wall Street en Londres y habla, digamos, sobre un momento histórico que a mi gusto se ha transformado, y por lo menos aquí en Inglaterra y en otros ejemplos que puedo pensar, como por ejemplo Estambul con lo de Gezi, el parque Gezi. Me parece que muchos de esos movimientos urbanos que hablaban de una gran erupción de esperanza, en algunos lugares se han transformado en disputas políticas marcadas por el signo otra vez de la nación, al menos en Inglaterra sí es. Ahora la discusión grande es sobre la salida de la Unión Europea, y digamos que esta dimensión urbana de la lucha quedó desplazada. Y entonces me pregunto yo, ¿cómo se puede el discurso del derecho a la ciudad
desde esta perspectiva y en esta, digamos, nueva coyuntura en la cual pareciera que después de esta efervescencia de lo urbano que existió a nivel de luchas sociales, al menos por acá, y ha dado paso a algo nuevo, me pregunto cómo podemos rearticularlo y pensar estas, eh, digamos, estas disputas políticas nuevas eh, con la óptica de lo urbano en mente. Yo la verdad es que no sé muy bien cómo hacerlo, pero me parece que es interesante. Digo, en Inglaterra, por seguir rapidísimo con el ejemplo, me parece que la división clara que existe entre Londres como el centro metropolitano, como este espacio que concentra capital, concentra población, que concentra migraciones, y la clara oposición que hay aquí frente al proyecto, digamos, nacionalista, más nativista de Brexit es muy claro, pero se sigue articulando como esta oposición entre lo nacional y lo extranjero, tal vez subordinando a lo urbano, lo rural, pero me parece que aún falta bastante claridad de pensar cuál sería la especificidad urbana de este nuevo momento de polarización en torno a la idea de la nación que también vemos en Estados Unidos, más que nada pues en el norte global. Y digamos que ahí es donde el libro, después de releerlo trabajarlo estos días, además de un curso, entonces lo tuve que leer también para el curso, para allá me llevó, ¿no? Como cómo pensarlo en la coyuntura actual. Sí. Yo ahí creo que hay otro de los grandes aportes del libro en forma de pregunta, que a veces suele ser bastante más angustiante que una respuesta certera y que alguna solución, pero una de las preguntas importantes que plantea es, bueno, ¿cómo se organiza un movimiento anticapitalista a nivel global? Tremenda pregunta. Ah, Tremenda pregunta. tremenda, Sí, es no, tremenda por la tranquilo. vigencia, es tremenda por la angustia que uno le genera pensar en cómo resolver un problema de semejante envergadura, y a la vez sigue vigente y cada vez cobra más vigencia, yo creo que por estas especies de paradojas que planteas vos, que fueron, sobre todo, creo que con mucha crudeza, los movimientos que se dieron posterior a la crisis de 2008, que porque fueron en lugares absolutamente disímiles, digo, desde las movilizaciones de Santiago, de Buenos Aires, de Río, hasta la ocupación de la Puerta del Sol en Madrid, o del Parque Gessi, o de Wall Street, digamos, hubo una eclosión de movimientos que generaron una, digamos, qué sé yo, una llama de esperanza en posibilidades, en transformaciones por ahí un poco más de fondo, y que después, como vos decís, pareciera que se fueron diluyendo y que el propio sistema va reabsorbiendo esos momentos críticos y amalgamándolos, a veces en opciones más por la vía de la política democrática y partidaria como la conocemos, y a veces sencillamente por el lado del agotamiento y de la desazón, digamos, son movimientos que se fueron diluyendo en sí mismos. Entonces, creo que, a ver, las experiencias, volviendo al contexto latinoamericano, que tienen una historia muy larga en movimientos autónomos, en movimientos autogestivos, digo, desde las experiencias, desde la misma noción de cómo la ciudad en Latinoamérica ha sido autoconstruida y el hábitat ha sido autogestionado, digo, vivimos en ciudades que han sido producidas por sus propios habitantes y que han buscado maneras mucho más solidarias y mucho más colectivas, de expresiones colectivas frente a los problemas urbanos, hasta experiencias concretas de organización que se reivindican como anticapitalistas y que se producen, Harvey en el libro habla casi como el ejemplo máximo de la organización zapatista, que ya lleva muchos años como una comunidad autónoma, pero también podemos pensar en experiencias mucho más localizadas y pequeñas en nuestras ciudades, de comunidades que se organizan en torno a la producción de alimentos o en torno a las soluciones de formación o de educación. Digamos, hay una multiplicidad, no nos falta repertorio, pero pareciera que ese salto que plantea Harvey, que es, bueno, cómo pasamos de esa escala local, individual, culturalmente anclada, a alguna jerarquía superior que permita organizarle y darle entidad a eso. La efervescencia, vuelvo a esta cuestión de la crisis post-2008, hubo una efervescencia que en todo el mundo daba la sensación de que estábamos todos alineados o que había una gran parte de la humanidad que estaba pensando en lo mismo y que estaba reclamando lo mismo y que estaba cansada de esta alienación urbana y de las condiciones de explotación y de la desigualdad estructural. Y 10 años después o un poco menos, la sensación es que volvimos al mismo punto. Entonces yo
si bien, insisto, no hay respuestas, no hay una respuesta final o taxativa, creo que esas son de las preguntas estructurales que tienen como más vigencia. Seguimos, o sea, sigue siendo una deuda avanzar hacia algo que empiece a dar una respuesta a esa pregunta, de cómo se organiza alguna respuesta anticapitalista a nivel global. Claro, y además retomar esta idea de que muchas veces estos movimientos, antes de que la organización barrial surja, o paralelo a ello, también hay una respuesta a esta hegemonía, por lo menos en Chile y también sé que en el resto de América Latina, del mercado inmobiliario. Y ahí me parece muy interesante detenerme en esta gran explicación que da Harvey y que da la geografía crítica, de analizar cómo se reinvierten estos excedentes que genera el capital. O sea, el capitalismo no solamente como esta fuerza acumuladora, sino como esta fuerza que tiene que también liberar sus propias tensiones y que lo hace espacialmente. Hoy día en Chile, la discusión, bueno, hace un par de días atrás sucedió que en una de las comunas más ricas de Santiago, el alcalde de la comuna, que es Joaquín Lavín, anunció la construcción de viviendas sociales, lo que despertó una serie de movilizaciones, pero en contra de que viviendas sociales se ubicasen en estas comunas de dinero. Entonces también como poner en tensión esta idea de la movilización, que muchas veces no responde a los intereses del derecho a la ciudad, sino que también, en el caso chileno, busca perpetuar esta segregación urbana. Pero por otro lado me parece muy interesante, y creo que Harvey da unas luces en otro tema que es muy fuerte acá, que es cómo la plusvalía y el excedente del suelo es acumulado por las inmobiliarias. Hoy día, por ejemplo, en Santiago se instalan nuevas 2 líneas de metro que llegan a zonas más periféricas de la capital, y las inmobiliarias inmediatamente arrasan con ese suelo cercano a las nuevas estaciones de metro. Entonces esa plusvalía que no se capta en Chile a través de ningún impuesto, finalmente es acaparada por el mercado inmobiliario. Entonces tenemos esta gran cadena productiva donde, y explicas también, Harvey, en otros textos sobre esta idea de la destrucción creativa, ¿verdad? También menciona acá cómo también nuestras comunidades y la organización vecinal o barrial, o la organización de pobladores y pobladoras, también está marcada por esta idea de estar siempre reaccionando a esta destrucción creativa. ¿Cuándo somos capaces de pensar comunidades que se antepongan a este voraz mercado inmobiliario, como en esta confrontación dialéctica, como también son capaces de generar disputa por el suelo, pero también proyectos alternativos? No sé si me explico. Sí, no, y creo que a mí lo último que mencionas, proyectos alternativos, me lleva a pensar si existirá, bueno, voy a organizarlo de nuevo. Creo que aquí estamos hablando al menos de 2 cosas. Una es como el proceso general de la acumulación de capital y la forma en la cual Harvey explica magistralmente cómo determina o produce, digamos, la urbanización misma, ¿no? Como acumulación de capital y la producción del espacio urbano, cosa que no nada más desarrolla él, obviamente, pero que lo hace muy bien. Es una condición general, digamos, del capitalismo en su momento actual. Y la otra que quería pensar es la especificidad, en este caso tal vez de las ciudades latinoamericanas. Y Guadalupe menciona un par de cosas que anoté por acá, que me parece que son muy importantes y que tal vez nos den pistas de cómo imaginar otros proyectos urbanos posibles, que no son, por supuesto, nada más latinoamericanos, pero tal vez la forma particular en la cual se en América Latina sea interesante, que es como la cuestión de autogestión y autoconstrucción, ¿no? Que tal vez en una forma de ver el mundo desde las teorías que piensan como el fin último de la ciudad es la experiencia del norte, la experiencia de esta ciudad de Londres, la experiencia de Nueva York, la experiencia de París, tal vez a veces apartan y la piensan como si fuera un residuo, digamos, de otro pasado, pero tal vez si pensamos que el proceso de urbanización, a pesar de sus generalidades, muestra particularidades dependiendo de las trayectorias históricas de cada región, de las zonas específicas en las cuales se desarrolla el capitalismo ahí y la ciudad también. Tal vez ahí podamos ver cómo
estas formas peculiares de ser ciudad en América Latina, la autoconstrucción, la autogestión, nos ayuden a imaginar otro tipo de comunidades urbanas que al final no estarían desconectadas, por ejemplo, de la experiencia que Harvey analiza con la Comuna de París, pero sí creo que serían distintas. También me parece que hay una discusión interesante sucediendo ahora mismo en el urbanismo que está haciendo desde África, sobre África, desde África, que piensa tal vez menos en la relación entre ciudad y capital y más cómo se establecen ciudades coloniales que tal vez no responden a un proceso de industrialización y que por lo mismo tienen poblaciones que podríamos considerar excedentes. ¿Y eso qué quiere decir para la teoría? Entonces me imagino, y esto nada más lo estoy aventando ahí al aire, que nuestras experiencias latinoamericanas como militantes, pero como académicos también o como estudiantes en mi caso, eh, tal vez nos ayuden, ¿no? A pensar este tipo de preguntas tan complejas y tan amplias en función de la especificidad misma, pero no relegando la especificidad a una anomalía, sino tal vez pensando que podamos empezar a teorizar desde abajo, ¿no? Y a mí se me haría interesante saber si en sus ciudades de origen o en sus objetos de estudio ustedes tengan alguna cosa, ¿no? Alguna de estas experiencias de autogestión y autoconstrucción. La verdad es que yo ya no lo mencioné, pero lo que yo estudio es el sistema de aguas de la Ciudad de México, que es otra cosa un poquito diferente, pero me parece que se refiere menos a estas formas alternativas de organizar el espacio, y lo que estudio yo más es un poco cómo el Estado mismo lo organiza, ¿no? Entonces, digamos que tengo una buena explicación de eso, pero me quedo corto cuando quiero pensar en la alternativa, que es el problema de siempre. Pero bueno, no sé si ahí haya algo que les resuene a ustedes dos. Sí, yo por lo menos en Buenos Aires, en Argentina en general, cuento por ahí desde Buenos Aires, que es la ciudad en la cual vivo. Yo creo que uno de las experiencias más nutritivas de los últimos años, y que no casualmente Harvey la toma en su libro, es la de las fábricas recuperadas. Las fábricas recuperadas son empresas este, o fábricas en el sentido más tradicional de la industria, que luego del vaciamiento, muchas de ellas ligadas a la crisis del 2001, han sido recuperadas por los trabajadores y vueltas a poner en funcionamiento, sobre todo a través de sistemas cooperativos. Entonces, han logrado, digamos, a partir de la reorganización del trabajo, también repensar la relación entre capital y trabajo que propone el capitalismo. Y en muchos casos, quizás en la Ciudad de Buenos Aires, IMPA es uno de los ejemplos más resonantes, esas experiencias después han derivado en todo un universo de prácticas anticapitalistas que tienen que ver con espacios de educación, como una universidad de los trabajadores, espacios de cultura. Entonces, la fábrica deja de ser solamente el espacio del trabajo y el espacio de la producción para plantear un modelo mucho más integral de acompañar esa lucha original desde el ámbito del trabajo. Ahora, si bien estas experiencias tienen muchos años y hay muchas que están consolidadas y a pesar de las complicaciones han ido logrando sostenerse, creo que no dejan de estar en este campo que también Harvey plantea en el libro, de experiencias que pueden ser muy nutritivas y que pueden generar formas genuinas alternativas, pero que no tienen escala, digamos, que de alguna manera no logran articularse con otras experiencias, que incluso en la misma ciudad o en otras ciudades dentro del país, o con otras ciudades en la región latinoamericana, o en la escala que uno quiera pensarlas, no hay articulaciones que tengan una implicancia de transformación política, ¿sí? A nivel de sistema. No que no haya articulaciones, pero sí que no pueden alcanzar una escala que permita cuestionar algún status quo en el nivel que se pueda cuestionar. Ahí, un poco retomando lo que decía Janina recién, creo que también hay una definición que puede ser como una pequeña pista para explorar soluciones. Harvey plantea esta idea de que si la urbanización capitalista está muy relacionada, o sea, uno analiza con las tasas de crecimiento del capitalismo y son muy coincidentes con las tasas de crecimiento de la urbanización, digo, hay algo de cómo la producción del espacio urbano permite absorber esos excedentes de capital de un sistema que necesita crecer indefinidamente. Él plantea, si este vínculo tan estrecho entre la urbanización y el capitalismo
es algo estructural al sistema, entonces el derecho a la ciudad tiene mucho que ver con una gestión y con un control democrático de cómo se producen esas plusvalías en el espacio urbano. Ahora, y ahí sí siguiendo lo que plantea Janina, si uno piensa en cuáles son las estrategias mediante las cuales los gobiernos locales, por ejemplo, hoy en día se plantean la captura de plusvalías de los desarrollos inmobiliarios, ¿no? Esto que planteabas recién, de se hace una mejora y a través de algún impuesto, de alguna tasa o de algún mecanismo de recuperación de plusvalías, el Estado puede, yo creo que más desde un plano simbólico que económicamente o político de fondo, ¿no? Pero digo, captura algo que se entiende que se produjo social y colectivamente y que por ende no puede ser captado por un privado. Digo, no es, insisto, en el plano simbólico no es un detalle menor. Ahora, ¿cuánto de eso realmente puede llevar a una transformación de fondo? Digo, vuelve a estar esta pregunta latente de cuáles son los instrumentos que tenemos hoy y en qué medida esos instrumentos realmente pueden hacer tambalear algún cimiento. No hablamos ni siquiera de una escala revolucionaria, pero de algo que pueda poner en crisis algún aspecto del sistema. Claro, en el caso de Chile es bastante dramático porque la Ley General de Urbanismo y Construcciones del año 1975, que luego se genera la nueva política de desarrollo urbano del año 2014 con el primer gobierno de Sebastián Piñera, en realidad lo que le dice al mercado inmobiliario es que el uso del suelo en Chile tiene niveles de liberalización increíbles. O sea, hoy son los gobiernos locales, son los municipios quienes a través de un plan regulador comunal determinan cuestiones tan importantes como la densidad o como los márgenes constructivos de los edificios. O sea, hay una pérdida y la tensión entre las decisiones locales versus lo global, porque, claro, está esta idea de que siempre los gobiernos locales tienen mucho que decir en torno a cómo planifican el espacio, pero en Chile hay un problema mayor que es la inexistencia de una estructura de regulación del crecimiento de las ciudades. Entonces, hoy día las externalidades que genera este mercado inmobiliario, además de no ser captadas para como bien social y como entender el suelo como uso público. Además de estos problemas, existe el profundo anclaje de la producción inmobiliaria con otro tipo de extractivismos que se dan en el territorio chileno. Estoy pensando cuando Harvey menciona el caso de China y cómo hoy día, por ejemplo, la exportación de cobre en Chile y la industria de minerales va en directa relación al crecimiento de estas ciudades fantasmas en China. Entonces, pensando y respondiendo a la pregunta que Alejandro planteaba sobre cuáles serían hoy día los escenarios esperanzadores, es bastante complejo porque en el sur de Chile tenemos al pueblo mapuche y un poco haciendo esta idea, haciéndole guiño a los pueblos originarios que se enfrentan al modelo forestal, que es un problema de extractivismo y de agotamiento del uso del suelo, que también es importante. Entonces, cómo miramos también la acumulación de capital en el espacio, no solamente en la concentración de las ciudades, sino que también en todo el extractivismo que se ancla en nuestro continente. Y en ese sentido, me parece que, por lo menos en Chile, uno de los elementos fuertes ha sido el movimiento de pobladores y pobladoras, que para muchos intelectuales de izquierda tiene algunas como complejidades o no lo toman tan en cuenta porque dicen que es más reivindicativo, que luego que la gente obtiene su vivienda ya no lucha por el derecho a la ciudad. Yo discrepo un poco con esa visión, creo que hoy día hay un problema de vivienda en Chile que sigue muy latente y que además tiene un correlato con lo que hicieron los gobiernos de la concertación, actual nueva mayoría, que son los que administran el Estado post-dictadura, donde generan una vivienda social de pésima calidad, con porcentajes de segregación urbana altísimos. Chile es Santiago de Chile es la división de clases marcadísima en el espacio. Y por un lado, en términos políticos, hoy día yo veo una esperanza dentro de esta nueva fuerza de izquierda a la cual además pertenezco, que es el Frente Amplio, ¿verdad? Que es una... que tiene que ver con un poco lo que Harvey decía, cómo somos capaces de articular una lucha. Era mucha gente de izquierda muy suelta por muchos años en una desarticulación del tejido social profunda en Chile y que hoy está iniciando nuevamente un proceso de mirar de nuevo estos elementos. Yo trabajo en una comuna de Santiago, del sur de Santiago, que se llama Pedro Aguirre Cerda, que esa comuna, por ejemplo, no tiene plan regulador propio.
es una comuna que se formó el año 1991 y que hasta el día de hoy, cuando ingresan 2 anteproyectos de construcción de torres en altura, la comunidad quiere mirar su instrumento de planificación y se da cuenta que no hay nada. Entonces, tenemos el anclaje de esta acumulación capitalista en el espacio tiene una relación profundísima con la gobernanza y con los problemas que tiene nuestra gobernanza a nivel local y nacional. Y en Chile es claramente, y esto ha sido denunciado y estudiado por muchos, les recomiendo leer a Ernesto López, él trabaja mucho sobre gentrificación y acumulación capitalista en el espacio urbano, y que tiene que ver entonces con decir cuáles son las exigencias que como ciudadanos y como intelectuales, como pensadores sociales, le formulamos al Estado también. Porque por un lado está esto que hemos venido hablando, ¿verdad?, de la importancia de estos movimientos sociales y los marcos, sus propios guíos de administración y gobierno. Te dejé de escuchar yo un poquito. No Sí, sé si solo yo. los últimos segundos se cortaron. Sí, como en los últimos 10, 15 segundos. Sí, no, que les preguntaba cómo evaluaban ustedes el problema de la gobernanza en torno al urbano, como los marcos que fijan y un poco las órdenes o las reglas del juego en materia urbana, pensando también en cómo generar estos avances, porque si bien no, o sea, hay una parte central en la calle, pero hay una parte que también tenemos que mirar dentro de nuestra producción de sentidos de lo político también. Definitivamente. Recuperando un poco de lo que mencionabas antes, Janina, sobre la cuestión de la vivienda social, me puse a pensar un poco de cómo se ha dado la urbanización en México últimamente, digamos en los últimos 15 años, y estaba pensando en la producción de vivienda de interés social, y cómo en México lo que ha sucedido en realidad es que esta vivienda se construye en las afueras de las ciudades, se ha convertido en un vehículo para la acumulación, por supuesto, del capital, pero además para favorecer a ciertas constructoras cercanas al gobierno, y ha traído como resultado la construcción de espacios segregados, de mucha vivienda que al final ni siquiera es ocupada en función de su localización, de la nula existencia de infraestructura que los conecte al centro urbano al cual en teoría pertenecen. Me refiero a caminos, pero también incluso cuestiones como agua, cosas muy básicas, que digamos es una de las tendencias de la urbanización, pero hay otra, por lo menos en la Ciudad de México, que tiene que ver con la liberalización de ciertas normas que existían hasta el 2006, 2006, sobre cómo se podía producir la ciudad central, y entonces empezó a liberalizar ahí las reglas que existen y empezaron a surgir edificios de mayor altitud cada vez, pero además obviamente en una burbuja causada por esta, digamos, producción artificial de un espacio en el cual estas inversiones se pueden realizar, y son un par de normas que las primeras salieron bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y después Marcelo Ebrard le dio seguimiento, ahora Mancera no lo pudo solucionar, y digamos que tienes este mercado inmobiliario en la Ciudad de México donde, al menos la última vez que yo estuve ahí, los precios se incrementan radicalmente, mucha gente está siendo desplazada. Hoy hace un rato estaba leyendo que sacaron a policía a punta de pistolas a los habitantes de una vecindad. Hace unas semanas hubo otro caso similar. Esto está pasando bastante también en el centro histórico de la Ciudad de México. Suele ser un espacio bastante marginado, y ahora está en la mira del capital inmobiliario como un espacio para rehabilitar, y ya sabemos lo que rehabilitar quiere decir en estos términos. Y ahí por supuesto que veo distintas facetas de lo urbano que se pueden articular como una cuestión política en las calles, pero también como una cuestión de gobernanza y cómo gobernamos la ciudad, ¿no? Y esto me lleva a la segunda idea, que tenía que ver con la idea de esta urbanización extensiva, y cómo el caso del cobre en Chile es muy claro, pero por ejemplo el agua en la Ciudad de México, yo investigo también, al final lo que acaba haciendo es vincular a la Ciudad de México con regiones bastante lejanas de donde se extrae el agua para llevarla a la ciudad,
Entonces el problema del derecho a la ciudad deja de ser uno que se limite nada más al espacio construido, digamos, a la ciudad como una cuestión morfológica, y más como a la ciudad o a la urbanización como un proceso. Y en ese sentido creo que abre la puerta todavía a pensar otras luchas que se pueden incorporar, pensando a la Lefebvre, digamos que estamos viviendo un momento de urbanización planetaria, o que vamos hacia allá, y también siguiendo a Brenner y a Schmidt, toda esta cuestión. ¿Cómo rearticulamos entonces el derecho a la ciudad? Y creo que por lo menos en el caso que yo conozco mejor, que es la Ciudad de México, implicaría vincular estos otros flujos metabólicos, digamos, que sostienen la ciudad, que tienen que ver con el agua, con la electricidad, con el drenaje, que al final de cuentas determinan la vida de la gente lejos de la Ciudad de México, al menos en cuestión de distancia, pero que los tienen a todos involucrados en el mismo proceso. Entonces, yo al menos ahí veo políticamente, a nivel de lucha, pero políticamente a nivel de administración y gobernanza, dos formas de repensar la ciudad, ¿no? Una como, en realidad, ¿dónde acaba esta ciudad? ¿Cuáles son sus límites? ¿Con qué flujos la unen a otros espacios? Y la otra es, ¿y cómo administramos esto? No solamente de una forma más eficiente, por decirlo de alguna manera, sino dando poder a la gente de que administre, no nada más, o que tenga mayor control no solamente sobre la plusvalía y cómo se utiliza, sino sobre estos otros muchos flujos que sostienen a la ciudad, y pienso en agua, en drenaje, en electricidad, ¿no? ¿Cómo lo llevamos hacia ese lugar? Y creo que por ahí puede haber algo que a mí me ayuda a pensar al menos cómo se vería una alianza amplia de izquierdas que, como sugiere Harvey, no se fundamente únicamente en la clase, sino en las condiciones para la vida y la forma particular de existencia que crea la ciudad, ¿no? Y la urbanización, y tal vez por ahí la experiencia, entonces, por ejemplo, zapatista ya no aparece como algo que solamente pertenece a las comunidades originarias lejos de la ciudad, sino que está tal vez vinculada, como el caso del cobre en Chile, a otros procesos de urbanización, y tal vez ahí haya un lenguaje común que se puede construir. Yo quería agregar alguna cosa sobre el tema de la gobernanza. Me parece que hay dos cuestiones, o por lo menos a mí se me plantean ahora dos cuestiones más estructurales. La primera, que tiene que ver con que, digamos, la formulación original del derecho a la ciudad y en Lefebvre, y que retoma Harvey, que retoman un montón de otros autores marxistas, es que es un planteo filosófico político revolucionario. Y eso introduce la cuestión de, bueno, ¿en qué medida esa tensión también siempre latente en todos los movimientos sociales entre reforma y revolución? ¿Cuánto podemos hacer que mejore las condiciones del cotidiano y que no pierda ese horizonte revolucionario, aunque puedan ser medidas más reformistas? ¿Y cuánto de eso termina naufragando en un eterno reformista que nunca va a llegar a un cambio estructural del sistema? Entonces, ahí hay una primera cuestión con la gobernanza que siempre creo que siempre está subyacente y que, aunque no se explicita, se está resolviendo de alguna manera en nuestras ciudades, con mayor o con menor efectividad, lo cual me lleva a la segunda cuestión, que es, quizás en el planteo original, en los 60, en los 70, todavía había algo del poder político ligado a la militancia y a un compromiso, siempre de clase, pero que tenía que ver con una construcción mucho más ciudadana, con la llegada a los gobiernos, tanto locales como nacionales, de políticos formados a ver, digamos, con la profesión y el compromiso puestos a pensar alguna transformación de lo público. Hoy en día, de vuelta, 30, 40 años después, lo que vemos es que aunque siguen siendo democracias como las democracias occidentales, donde el poder está ligado a una cuestión de clase, se dramatiza aún más. Argentina es un caso terrible, pero digo, lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Brasil, donde el poder político es el poder económico. Y quienes gobiernan las ciudades son también empresarios que defienden esos propios intereses, no ya solamente estrictamente de clase, sino intereses absolutamente económicos. O sea, son los mismos que 3 meses antes de asumir ejercían como empresarios en los sectores energéticos, inmobiliarios, farmacéuticos, digamos, las grandes ramas productivas, o especulativas, o financieras, o que aún asumiendo tienen familiares, amigos y allegados que son los que se benefician de todas esas decisiones. Entonces eso también plantea una disyuntiva, bueno, ¿hasta qué punto la gobernanza de las ciudades hoy puede lograr
correr ese límite, y pienso en casos como el de Barcelona con Ada Colau, incluso en Madrid, en Londres mismo, cuando por alguna de esas casualidades, quizás estas fisuras en el sistema que David Harvey menciona en un momento tomando una canción de Leonard Cohen, ¿no? Como las fisuras del sistema que es por donde entra la luz, en alguna de esas fisuras se te cuela un alcalde progresista que viene de algún movimiento de base, bueno, llega, y dentro de sus 4, 5, 6 años de gestión logra introducir alguna medida como, por ejemplo, regular alquileres, o promover la construcción de vivienda social, o generar algún tipo de captura de plusvalías un poco más estructural y no tan funcional al sistema. Vuelve la pregunta, ¿cuánto realmente de fondo se está tocando, incluso cuando con todas las dificultades se les permite a estas gestiones correr un poquitito los límites del sistema, pero cuánto realmente de fondo en esas reformas está tendiendo hacia un cambio mucho más estructural? De vuelta, asumiendo que esta formulación del derecho a la ciudad, esta formulación política y filosófica, pero que también está basada en las luchas urbanas, lo que está diciendo, esto tiene que ser un cambio de raíz, o es revolucionario o no es. Claro. Yo creo que, bueno, esa tensión, sin duda, la tensión entre reforma y revolución está presente en todas las actividades políticas y humanas, y la ciudad no queda ausente en el fondo de ese debate. Cuando tú mencionabas, Guadalupe, que por ahí se cuela algún alcalde o alcaldesa como Ada Colau en Barcelona, en Chile tenemos hace muy poco ya la administración de Jorge Sharp en la ciudad de Valparaíso. Él es un alcalde del Frente Amplio que ha ido dando varias muestras de frenar el desarrollo inmobiliario en una de las ciudades como más apetecidas por el mercado inmobiliario en Chile, que es Valparaíso, que es además el puerto principal chileno. Y en ese sentido, las inmobiliarias también han sido muy reactivas, han llegado hasta las últimas instancias de judicialización de sus casos en Chile, porque sin duda, como mencionabas tú, hay un engranaje financiero que no solo está asociado a la industria de la construcción o a la postventa de los edificios, sino que es un ensamblaje gigantesco. En el caso de Chile, la relación entre el capital de educación y de salud con el mercado inmobiliario es estrechísima. Es muy común que una inmobiliaria tenga además fondos en alguna universidad privada o fondos en algún sistema de ISAPRE, que es el sistema privado de salud en Chile. Entonces, en el fondo, la comprensión de que el neoliberalismo anclado en las ciudades no solamente funciona en sí mismo, sino que funciona en una red de este capital financiero. Sobre esta disputa, yo creo que hoy día nos encontramos en América Latina en general en una disputa primero de sentidos comunes. Hay una disputa por el sentido común hoy día, donde este modelo de construcción en altura en Chile ha dejado ver sus primeras manifestaciones de falta de calidad de vida urbana. O sea, las normas de constructibilidad que hay, por ejemplo, hoy día fijan que hay departamentos de 30 metros cuadrados donde vive una familia, donde se escucha completamente todo con el vecino, y donde además son los pobres de la ciudad chilena los que hoy día están haciendo frente a los procesos de migración, lo que acentúa, por supuesto, ideas sobre el racismo, ideas xenófobas, porque vemos ese proceso también con mucha fuerza, como la población migrante llega a los barrios también más empobrecidos, y que son estos barrios que luego son expulsados sus habitantes. Entonces, en esta tensión de lo político y de cómo no ser solamente reformista, sino revolucionario, que es la invitación que hace Harvey, yo creo que uno de los temas centrales es no dejar de poner la atención en lo que sucede en las calles. O sea, hay un potencial revolucionario dentro de los movimientos de pobladores y pobladoras que debe ser articulado en un sentido mayor. Y en esta disputa por el sentido común, yo creo que no podemos dejar de mencionar el rol de las universidades, el rol de la formación de profesionales que luego son los tecnócratas de la planificación urbana, que no pueden sino tener este enfoque también que entrega la geografía crítica. Y también quería detenerme cuando mencionábamos las externalidades que produce el mercado inmobiliario,
y que Harvey lo menciona, a mi juicio, con no tanta fuerza, y que es una de las críticas que se le hace desde la geografía feminista y la geografía de género, cómo estas externalidades sobre la vida de las mujeres afecta directamente. En el caso, por ejemplo, del mercado inmobiliario en Chile, las inmobiliarias se apropian de las calles, que luego se convierten en focos de violencia sexual porque están llenas de escombros. Hay un uso del suelo, que no solamente el suelo donde se construye el edificio, sino que es el suelo aledaño y es el barrio completo, que no solamente trae consecuencias cuando una vez ya está construido y llegan personas y la densificación es altísima, sino que en todo el proceso desde su construcción, o sea, desde el despojo de los que vivían ahí, luego en su construcción con pésima calidad de vida y externalidades que afectan profundamente a adultos mayores y mujeres y niños, y luego, ¿cierto?, una acumulación de plusvalor gigantesco a partir de este endeudamiento que producen. En Chile hay una frase muy común que estuvo mucho tiempo de moda en la publicidad, que apuntaba a profesionales jóvenes con cierto valor adquisitivo, que era: adquiere tu propiedad porque se paga sola. Entonces, a ciertas mujeres o varones que ya habían salido de la universidad, tenían sus trabajos y podían invertir, ¿verdad?, en un departamento para tener después, poder vivir de sus rentas, y se paga sola. Esta idea de se paga sola, cuando en realidad sabemos que no se paga sola y la pagan miles de personas. Y también como siempre esta idea de adquirir una propiedad está sujeta a lo que Harvey explica muy bien, que es luego la crisis inmobiliaria, que es esta permanente tensión de que te pueden quitar todo lo que invertiste. O sea, es una cadena que trae problemas para quien adquiere la propiedad, para quienes viven en el barrio, para los que son despojados y para los que vienen además. Entonces, como en esta disputa de sentido común, yo creo que hay que iniciar procesos de autoeducación fuertes, donde estas comunidades que ya se están dando cuenta de que las inmobiliarias no quieren el bien social, cómo empezar a frenarlas. Y ahí, por lo menos lo que ha dado resultado en Chile, por ejemplo, en la paralización de la construcción de un mall en la ciudad de Valparaíso, es mirar un poco los tecnicismos a los que podemos apelar para disputar la ciudad. O sea, y ahí nuestro rol como formadores de nuevos pensadores o de nuevos planificadores es crucial. Como planificadores sensibles al enfoque de género, sensibles al problema del racismo en las ciudades, es fundamental. No sé si comparten esa visión ustedes, que además también trabajan en la academia. Sí, definitivamente. Y pensando ya más en la cuestión de mi vida cotidiana aquí en Londres, me parece que hay algo muy valioso de voltear a ver a la calle, y ha estado pasando bastantes cosas interesantes, pero un par que quiero destacar a nivel de política, digamos, de base en Londres. Una es que han surgido bastantes pequeños sindicatos que representan sobre todo a trabajadores migrantes, muchos de ellos latinoamericanos, que trabajan sobre todo como limpieza, ¿no?, labores de limpieza en universidades, en grandes compañías, incluso en el mismo gobierno. Otros trabajadores precarios, por ejemplo, repartidores de comida, ¿no?, digamos, gente con Deliveroo, Uber Eats, todo esto. Son sindicatos bastante pequeños, pero son digamos, se están empezando a configurar como una federación, y están empezando a tener diálogos interesantes con organizaciones que buscan, por ejemplo, controles de renta u organizar, digamos, a la gente en función de su vivienda, y con organizaciones que están trabajando por la defensa de migrantes. O sea, es muy interesante porque creo que funciona justo en el sentido en que Harvey habla de una unidad de estas distintas luchas, porque estamos viendo, pues, trabajadores migrantes precarizados, eh, personas con rentas muy, muy precarias, en condiciones de vivienda terribles. La vivienda en Londres, si no tienes ingresos muy altos, puede ser verdaderamente terrible. Y además la cuestión de la migración, que en Inglaterra es un gran tema ahora. Y en contra de esto, de esta alianza, digamos, bastante esperanzadora que está empezando a surgir, está la política institucional, sobre todo del Partido Laborista, que es terrible, que en varias zonas de Londres se ha dedicado en los últimos 15 años a privatizar vivienda de interés social y construirla y transformarla en vivienda de lujo. Pasó en el sur de Londres, cerca de aquí,
Había un mercado latinoamericano que hasta hace, bueno, no nada más latinoamericano, es un mercado muy diverso, pero una gran parte del mercado son colombianos. Y hace algunos días se dio la autorización para que construyan unas torres nuevas de lujo ahí, a pesar de la oposición de los vecinos y de los estudiantes de las universidades de la zona, que es la London College of Communications, que está muy interesado el negocio inmobiliario porque me parece que tiene un interés financiero concreto ahí. Lo mismo está pasando en el este de Londres con UCL, que tiene una unidad de planeación muy fuerte y que me parece que iría en contra de lo que muchos de ellos quieren hacer, pero están ahí siendo parte de esta especulación inmobiliaria. La diferencia es que allá estos movimientos de base lograron cambiar al alcalde pues sí, del municipio, llamémoslo, del borough, y ahora es una persona mucho más hacia la izquierda que ha puesto una moratoria por ahora en la privatización y el redesarrollo de esta unidad habitacional. Ahí también yo leo como la intención del alcalde actual, Sadiq Khan, que publicó algo hace poco en el Guardian con Ada Colau precisamente, diciendo las ciudades tienen que construir más viviendas de interés social y es hora como de poner un freno al gran capital financiero y es momento de detener estas tendencias o por lo menos poner un pequeño freno. Y me parece que en Inglaterra al menos esta viraje a la izquierda de ciertas partes del Partido Laborista tiene que ver muchísimo con una movilización de base que cada vez va mostrando que muchos vínculos suceden en el espacio urbano y yo ahí al menos aquí encuentro mucha esperanza. Aún es pequeño, pero me parece que algo interesante está pasando. Y pues nada, sí, sí, sin duda creo que también volviendo al último tema sobre las universidades, me parece que hay algo importante aquí, al menos en estas universidades inglesas que son grandes maquinarias financieras y se dedican a especular con el territorio, es lo que hacen, LSI sin duda hace eso, todo el tiempo está en construcción porque esta universidad lo que es un ente financiero que se dedica a especular con el desarrollo inmobiliario y me parece que hay una responsabilidad fuerte de quienes estamos aquí como estudiantes, de quienes están aquí como académicos para criticar estas medidas. Y que es algo que yo extraño profundamente. Yo estoy en la UNAM en México y extraño profundamente eso, que a pesar de todas sus contradicciones, esa vena crítica persiste y estas universidades me parece que hace mucho tiempo que la perdieron y a mí la verdad me da mucha tristeza porque me parece que este debería ser uno de los espacios en los cuales esa educación crítica se debería de dar. Afortunadamente estas organizaciones de base también tienen muchas iniciativas para digamos, aprender entre todos, ¿no? Autogestivas y por ahí creo que también algo interesante puede pasar. Pero sí, sin duda, voltear a ver a la calle y pensar cómo esta calle también se vincula con la gobernanza más formal de la ciudad, creo que vale la pena eh, para pensar en futuros posibles. Yo agrego una cosa en relación para pensar el tema del rol de la academia y del rol de otros sectores que van más allá de las luchas concretas. Como vamos ya también acercándonos al final, me gustaría retomar una idea que me parece importante para poder abrir, que puede abrir por lo menos caminos para después seguir pensando. Esto, volviendo a la idea de los vínculos estrechos entre la urbanización y el capitalismo, sobre el final del libro también Harvey plantea algo que es, si entendemos esa imbricación profunda entre urbanización y capitalismo, cualquier movimiento anticapitalista tiene que tener un compromiso muy fuerte en pensar formas alternativas de urbanización. Entonces, desde ese lugar, todos los que están involucrados en aspectos que sean estructurales a cómo se da la urbanización, sin duda tienen un compromiso muy fuerte. Y desde ese punto de vista, creo que la teoría, siempre que está anclada en el territorio, tiene la capacidad de hacer lecturas por ahí un poco más abstractas y más conceptuales que permiten esto que decíamos al principio que es tan difícil a veces, que es conectar experiencias muy localizadas o muy particulares o muy ancladas en una realidad específica. La teoría en ese sentido creo que es la que permite poder hacer un buen aporte, una teoría que se vincula con las luchas territoriales, permite o abona el terreno para que esos lazos y que esas conexiones más globales o en otra escala se puedan dar. Entonces, sí creo que hay un compromiso muy grande desde la academia, sí creo que tiene que haber un compromiso muy grande, como decía, desde todos los sectores que están involucrados en pensar la ciudad, la gestión urbana, la producción del espacio. Digo, ahí eso convoca o interpela
a los sociólogos, a los politólogos, a los arquitectos, a los planificadores urbanos, a los geógrafos, digo, hay una parte también de la academia que está muy comprometida o que debería estar muy comprometida con pensar cuáles son formas alternativas de urbanización y pensarlas en múltiples sentidos, digo, desde las experiencias que tratan de plantearse autónomas dentro del sistema, hasta los mismos sistemas formalizados de gestión y de administración local de las ciudades. Me parece que esa mirada tiene que ser múltiple y que en todos los focos en donde se puedan plantear estas formas alternativas de urbanización, bien lo vale. Digo, sí, aunque obviamente sabemos que la gestión de las ciudades no es a veces tan permeable, pero creo que lo que comentaba recién Alejandro sobre Londres y sobre Barcelona, qué sé yo, es algo bastante único que dos alcaldes europeos estén saliendo en un medio masivo a decir hay que construir vivienda social. Pero después hay que bancarse, ¿no? El sistema, los lobbies inmobiliarios, pero digo, es un gesto muy fuerte, entonces no hay que desdeñar tampoco la gestión oficial, digamos, la gestión formalizada, institucionalizada de las ciudades, pero también estar atentos a todas estas experiencias por ahí contrahegemónicas que se van dando sobre todo en América Latina o en muchas ciudades del sur global. Digo, porque bueno, el mismo contexto nos fuerza a tener que ser creativos para poder ir sobreviviendo. Entonces, me parece que ese rol, digamos, de la ciencia militante, ¿no? De la academia más comprometida, está más vigente que nunca. Digo, es importante. Espacios como este también de discusión son espacios que pueden ayudar a repensar algunas cuestiones, insisto, siempre con una ciencia muy comprometida, con una academia muy comprometida con el territorio. Y bueno, y sin duda da mucho ánimo ver a una persona como David Harvey con los años que ya tiene diciéndonos, hey, todavía se puede, vamos, vamos todavía. Y para ir cerrando un poco, me gustaría también retomar este llamado que hace Harvey a generar procesos intelectuales en términos de transformación política. O sea, una academia que esté al servicio de la investigación de lo que hoy día las personas necesitan es vital. Reclamar, como dice un capítulo de su libro, reclamar la ciudad para las luchas anticapitalistas. Hoy día el movimiento feminista en América Latina ha dado claras señales de decir, nosotras también queremos derecho a la ciudad, también las mujeres podemos y debemos caminar tranquilas por el espacio público, tenemos este derecho. Entonces, como un poco terminar en mi caso con esta idea de que solo cuando la política se concentre en, como citando también el libro, como en la producción y reproducción de la vida urbana como proceso de trabajo fundamental, del que surgen impulsos revolucionarios. Solo ahí será posible emprender luchas anticapitalistas. O sea, también, si bien para muchos proyectos de izquierda la centralidad del mundo del trabajo es clave, pero ese trabajo se desarrolla en ciudades. Entonces, ¿cuál es nuestro rol en esta disputa a la ciudad, en nuestros desplazamientos dentro de la ciudad? O sea, aquellos procesos que van pasando de manera cotidiana, donde nos desplazamos por lugares, donde llegamos a ciertos lugares y donde somos capaces también, yo soy profesora de historia, de transmitir a las nuevas generaciones y a los jóvenes sobre su papel decidor en la participación de sus ciudades. O sea, hay una manera de enseñar a ver las ciudades, ponerse los lentes del urbano a la hora de analizar la política y la acumulación capitalista y cómo poder hacerle frente desde una vereda contrahegemónica. Así que por mi lado cierro con eso. Considero que es vital, recomendadísimo el libro para toda la militancia de izquierda y feminista latinoamericana, pero además para todas las personas y para la formulación de un proyecto alternativo. Un gusto compartir con Guadalupe, con Alejandro. Espero que nos sigamos vinculando ahí en estos polos, ¿cierto?, de pensamiento de lo urbano desde América Latina, ¿verdad?, que tenemos nuestras propias particularidades, nuestras propias decolonialidades en torno a lo que nos va sucediendo también. Así que un gusto compartir esta mañana y espero nos volvamos a encontrar tan súper invitados a Chile. Gracias. Muchas gracias. Pues sí, para terminar, la misma nota, definitivamente es un libro que recomiendo
profundamente a quien nos esté escuchando, no solamente por su claridad teórica, que es mucha, sino por sus potencialidades políticas, que tal vez sean todavía más. Y sí, bueno, yo al menos me quedo mucho más esperanzado y feliz después de hablar con ustedes. Siempre hace bien hablar sobre América Latina, desde América Latina, aunque yo no esté allá físicamente, con quienes trabajan y estudian América Latina. Y sí creo que hay mucho que aprender de la experiencia latinoamericana, no solamente en cuestión teórica, que creo que sin duda vale la pena pensarlo, sino también en cuestión organizativa. Y estando aquí en Londres, en donde, como les comento, por lo menos estas universidades se han convertido en grandes maquinarias de acumulación de capital. Mucha de la vida urbana está sumamente regulada. Estos espacios que no están muy bien determinados, donde, digamos, la luz se puede de pronto colar un poquito, son cada vez menos. No quiere decir que no existan, pero son menos. Y de alguna forma creo que aquí hay un trabajo interesante que hacer precisamente desde esa academia comprometida, que es abonar a construirlos en donde no sea posible. Obviamente el aula es uno de esos lugares, pero creo que también fuera del aula hay muchas oportunidades de aprender junto con quienes habitan la ciudad, quienes con su trabajo construyen estos espacios comunes, y desde ahí tal vez empezar a aprender junto con ellos y de ellos de qué formas es posible construir un proyecto alternativo. Y creo que tal vez en esos espacios, este tipo de textos como Harvey y otros tantos nos ayuden no solamente a entender lo que está pasando, sino a ser leídos en colectivo, ¿no? Y a ser objeto de discusiones como estas, pero en los espacios en los cuales estamos. Y pues con eso me voy hoy, y también obviamente les agradezco mucho el tiempo, a Editorial El Caminante, el espacio, a ustedes por supuesto por estar acá, y también son bienvenidas en Londres en la medida en que esté acá, y si no, pues tendrá que ser en la Ciudad de México, que tal vez sea un poquito más emocionante y no tan cerca, pero un poquito más emocionante tal vez. Bueno, yo cierro lo último, siguiendo un poco lo que plantean los compañeros acá, quiero que vean, los que no se hayan convencido de que es muy lindo libro para leer, es un libro que tiene dos partes. La primera se llama El derecho a la ciudad y la segunda se llama Ciudades rebeldes. No hay manera de que un libro con esas dos partes no sea encantador de leer, así que mi invitación es a que lo lean, a que escriban, a que piensen, a que, como decía también Alejandro, se involucren en sus ciudades, en los movimientos que hay, en las organizaciones que hay. No sabemos si ese va a ser un camino en algún momento profundamente revolucionario, pero sin duda es creo, algún lugar certero por el cual empezar. Así que un placer haber compartido esta charla, porque nada, compartir sobre un libro que uno ama es siempre un placer. Digo, juntar ideas, política urbana y lectura es una invitación más que linda. Así que gracias al Caminante y un abrazo muy grande desde acá para México, para Londres y para Santiago. Un abrazo para todos, muchas gracias al Caminante. Buen día a todos. Buen día. Muchas gracias por la conversación y la inspiración, nos dejan acá muy emocionados. Y bueno, les recuerdo que el video y la reseña van a estar disponibles en la página leerlaciudad.com. Ahí también pueden consultar todos los libros que ya hemos leído y compartido. Y bueno, no olviden suscribirse al canal y compartirlo con todas las personas que pudieran estar interesadas en este y otros libros. Creo que este sobre todo es muy especial e importante de compartir, porque es como también un llamado a la acción. Entonces, pues, que más personas se enteren. Una vez más, agradecemos al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes el apoyo proporcionado para la realización de este programa. Muchísimas gracias, Alejandro, Yanina y Guadalupe. Y bueno, nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto. Un abrazo, chao. Un abrazo.